Bueno, pero los mayorales no eran inmortales. Cuando se empezaron a morir los mayorales, estos bantúes agarraban los huesos, los metían en sus engangas, pero no para pedirles favores, como forma de venganza para que ahora el mayoral trabajara para mí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes creen en la magia? ¿Creen en el ocultismo? ¿Qué pasaría si les dijera que hay una religión que esconde dentro de sus rituales y sus creencias muchos de los ritos más usados por los brujos, hechiceros y ocultistas en la actualidad? Acompáñenos a ver los secretos del palo mayombe y todos sus rituales. Sean todos bienvenidos. Bueno amigos, como les venía comentando, en esta ocasión nos adentraremos en una de las creencias que tiene más en boga a muchas de las personas que practican la magia negra y el ocultismo, o también digamos magias de diferentes colores. Me refiero al palo mayombe. Y qué mejor que nuestro experto en temas de ocultismo, que es el señor Cristian. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Hola a todos. Hola, ¿Bien? Cris, ¿qué tal? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como Oscar decía, realmente hoy vamos a hablar sobre una religión bastante estigmatizada, pero a la vez no, que es el palo mayombe. El palo mayombe es una religión, aparte de ser satanizada, literalmente, pues por los esclavistas, y esto es historia mundial de la parte oscura, también es una religión que últimamente, como le decía Camilo, está muy en boga, está muy de moda, porque se ha visto que tiene mucha fuerza, sus rituales y su forma de práctica como tal ha dado resultado. Excelente, ya nos vamos a adentrar entonces en todos esos secretos. Bueno, saludemos a nuestros invitados. El señor Sebastián, me la gracia en tenerte por acá, por esos rincones. ¿Cómo estás? Bien muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo van? A todos, bienvenidos nuevamente a Enigma Dimensional. Contento de estar acá otra vez con ustedes, otra vez los cuatro, y hablar de ese tema súper fascinante que es el palo mayombe. Tal vez de las religiones que hemos hablado anteriormente es tal vez la menos conocida, pero creo que por lo mismo es la que es a su vez más eficiente. Ok, probablemente. Perfecto. Sí, ya nos adentraremos entonces a descubrir todos estos entresijos y todos los secretos y rituales que tienen. Pero bueno, don Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Don Camilo, ¿qué más? ¿Qué opinión te merece el tema de esta noche? Bueno, pues me es totalmente inherente, no mentiras, ya acá mejorando el léxico y la dialéctica. Mejorando el léxico. El léxico. Audiencia, sean todos bienvenidos a un episodio más, muy bacano, muy interesante. Siempre mencionamos esta palabra y hasta el fin de los tiempos la vamos a seguir rayando, pero es un capítulo que merece ese apelativo. Es muy interesante el palo mayombe, cada uno ha dado su apreciación y sí, es algo muy misterioso que se habla de boca en boca, pero pues no se le ha dado como ese trasfondo. Tenemos aquí a Cristian, los apuntes de Sebas, su intervención, mi hermano, y nada, contento para ver qué nos van a cautivar, qué nos van a presentar el día de hoy. Bueno, don Cris, entonces peguémosle. Listo, empecemos. ¿De dónde sale este tema del palo mayombe? ¿Tiene que ver con las otras religiones africanas que ya examinamos? Me refiero a la santería y el vudú. ¿Tiene alguna relación? ¿No está relacionado? ¿Es otro tipo de sincretismo? Y otra pregunta, ¿por qué el poder que tiene esta religión? Ya que hay muchas personas que aseguran que los rituales son efectivos. ¿Qué sucedió? Bueno, empecemos por el principio, como digo siempre, ¿sí? África. Hay una comunidad, como una cultura que se llama los Bantú. En África se llama el África Bantú. El África Bantú tiene unos ciertos tipos de creencias. Dentro de ellas es la religión Bantú, ¿ok? Se desarrolla básicamente en Angola, Burundi, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Tanzania y Zambia, ¿sí? Eso es Centroáfrica básicamente. A esta religión del palo mayombe se le denomina palo
porque tiene dentro de su caldero, dentro de su recipiente, palos que son necesarios para hacer rituales. Pero bueno, vamos más atrás. Los bantú creían en una divinidad, eran monoteístas en sus inicios. Esa divinidad se llamaba Nsambi Mpungu. Nsambi Mpungu literalmente quiere decir gran espíritu. Pero aquí viene lo más interesante que me voló la cabeza, porque ellos explican la creación del universo y la creación del planeta Tierra. Pero ¿cómo lo explican? Resulta que ellos creían que había un vacío circular. No tengo palabras como expresar el significado de esas dos palabras. Vacío circular no me cabe en la cabeza, pero es el principio de todo. Ese vacío circular lo llamaron Mbungi. Resulta que Nsambi Mpungu, el gran espíritu, creó una chispa de fuego. Esa chispa la llamaron Kalunga, ¿sí? Que esta chispa creció tanto que llenó el Mbungi, o sea, el vacío circular. Cuando esta chispa ya no pudo crecer más, básicamente explotó, creando objetos calientes. ¿Cuáles son los objetos calientes? Nuestro Sol, nuestras estrellas, nuestros planetas. Bastante adelantados a... Sí, que por unos ninguna- 6.000 años adelantados a su época. Pero es que ninguna otra religión narra el origen de la vida de esa forma, No. como Y- tan científicamente. Y acá nos enfrentamos a un dilema antropológico histórico. Recuerden que pocas civilizaciones, y digamos que hay muchos ufólogos que se atreven a especular con esto, para que tengan ese nivel de conocimiento y nivel de detalles, porque tuvieron contacto con civilizaciones de otras realidades, llámese otras dimensiones, otros planetas extraterrestres interdimensionales. Recordemos el caso, por ejemplo, de los Dogon, que fue estudiado ampliamente por Marcel Guillaume. Y ellos, antes de que existiera la certeza de que había un sistema estelar de 3 estrellas, que me refiero a Ciro A, Ciro B y Ciro C, ya los Dogon lo sabían, antes de que se descubriera oficialmente por la astronomía. Está pasando algo muy similar con estas creencias del palo. ¿Creencias? Ahí está la pregunta. Porque la creencia es literalmente estar seguro de algo que uno no puede corroborar. Pero ¿qué tanta creencia es esto? Ya que hay muchas teorías del origen del universo. Pero esto no termina aquí. Esto es, digamos que es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque ellos también explican la creación de la Tierra. Y la creación de la Tierra es mucho más impresionante que la creación del universo. Resulta que ellos dicen que Kalunga, el fuego creador, es visto como el origen de la vida, pero está en constante cambio y constante movimiento, un movimiento perpetuo. Esta chispa tiene que estar en constante cambio y movimiento, así se puede crear la vida. Y esto filosóficamente y científicamente es 100% real, porque algo estático muere, Sí. ¿sí? Pero algo que se mueve crea vida. Muere, deja su semilla, vuelve otra vez la vida y empieza un ciclo. Por eso originalmente en Bungi el vacío es circular. No, y no solo la vida, sino el universo, El universo. constantemente se está expandiendo. Sigue Y se en está movimiento. moviendo. Y es un movimiento perpetuo. Pero bueno, vamos a hablar de la creación de la Tierra. Kalunga calentó el contenido de Mbungi, ¿sí? O sea, el fuego calentó el contenido vacío y de ahí se formó la Tierra. La Tierra tuvo 4 etapas, según la cultura bantú. Primero fue la aparición del fuego. La segunda etapa es la etapa roja. La etapa roja es una masa de roca ardiendo, hirviendo. Esa es la etapa roja de la Tierra. La etapa gris es cuando la Tierra se enfría, pero no produce vida. Es una roca hecha de, obviamente, polvo y de roca, como
como lo decíamos anteriormente, pero no produce vida. Lo más similar que se me ocurre a esta etapa es la Luna. Así era la Tierra en un momento. Y la cuarta etapa es la etapa verde, cuando el planeta madura y se puede respirar y ahí alberga vida. Impresionante. Es muy similar a las eras geológicas del planeta y su formación, ¿no? Pues es que No es es tal similar, cual la es tal descripción cual, de lo mismo. de la creación de un planeta, Sí, como Ok. el nuestro. sí, así es. Entonces, cuando me encuentro con esta explicación de la creación del universo y de la creación de la Tierra, de una cultura que fácilmente puede tener 6.000 años o más, uno dice, ¿qué tan atrasados estamos nosotros? Porque estas teorías son modernas, Sí, no sí. son... Modernas y entre comillas algo reciente que pues... Sí, claro, no Pues- tendrán menos, o sea... Sí, para la humanidad es... La más antigua debe tener por ahí unos 100 años, 200 años, estas teorías. Y esta cultura africana de la creación de la vida en África de nuestra especie Sí. ya tenía más de 6.000 años con estas creencias, entre comillas. Bueno, Esas creencias, Chris, se transmitían voz a voz, supongo. Y sí, ha sido... todo en las religiones Africanas. de origen africano es pasado de voz a voz, Tradición oral. es tradición oral. Perfecto. Y no es una excepción el palo mayombe. Resulta que la región de los Bantú, más exactamente de un pueblo que se llamaba o se llama los Bakongo, creían que, al igual que el vudú, al igual que la santería o pues la religión yoruba, todo en la naturaleza tiene una vida y tiene una energía. Sin embargo, a diferencia del vudú, que creen que los espíritus viven dentro de las rocas, de los ríos, de los árboles y demás, ellos creen que estos elementos tienen energía, ¿sí? Por ende, pueden producir espíritus. Entonces ellos respetan mucho la naturaleza en general. Le piden permiso al bosque, le piden permiso al monte, le piden permiso a la montaña, le piden permiso al río para poder realizar sus rituales. Entonces es una religión muy respetuosa de la naturaleza. ¿Qué pasa? Como decía Sebastián al principio de este video, no es muy conocida, o por lo menos entre nosotros, entre los practicantes de la religión católica. No somos practicantes de la religión católica, pero pues crecimos en esta religión. Sí, pensaría yo que en nuestro contexto latinoamericano no es tan conocido. No es tan conocido, pensaríamos, pero digamos que la práctica sí es reconocida en algunas subculturas, ¿sí? Resulta que, como lo decía yo en videos anteriores, los negreros no se atrevían a esclavizar una familia entera por el riesgo a que se pudieran rebelar fácilmente, y menos aún adentrarse tanto en el África negra. África negra me refiero al África central, a donde es más espesa la vegetación, a donde está el río Congo, que es un lugar hoy en día de difícil acceso. Entonces ellos dijeron, no vamos a esclavizar a esta gente todavía, pero se llegó el tiempo en que ya se adentraron mucho más y empezaron a esclavizar. En estos viajes seguían esclavizando de la cultura yoruba, por ejemplo, seguían esclavizando gente, pero cada vez más yorubas llegaban a Cuba y las Antillas. Sin embargo, muy pocos bantú llegaban allá, porque ellos vivían muy metidos en la selva. Entonces, estos bantú llegaron con sus creencias, pero sus prácticas eran muy diferentes originalmente y fueron cambiando a medida del tiempo cuando empezaron a conocer a los yoruba. Chris, tengo una pregunta, que pena te interrumpo así. Sí. En ese orden de ideas, las personas que estaban más adentradas en África Central
¿Se les podría considerar más primitivas o más entregadas a la naturaleza que los que estaban y que fueron primeros esclavizados? No, realmente no. Realmente es cultura. ¿Sí? Ok. Entonces, es como decir que, por ejemplo, en el tema colombiano, los boyacenses son más primitivos que los costeños. ¿Sí? Ajá. No. La cultura, aunque tenemos el mismo idioma, tenemos unas costumbres parecidas, la cultura puede diferir un poco en la costa a lo del interior, ¿sí? De igual manera, pues si hablamos de un continente, con mayor razón. Sin embargo, estas culturas tuvieron una conexión, ya sea fuerte o suave. Fuerte en el caso del vudú y la cultura yoruba, y suave o no mucho en el caso de la religión de los bantú con los otros, ¿sí? Sin embargo, tenían similitudes, porque acordémonos que existían imperios, existían guerras, existían esclavos, y no estoy hablando de esclavos por parte de los españoles, portugueses, de los colonizadores, sino esclavos internos entre ellos mismos. Entonces, estas culturas pudieron estar mezcladas o pudo haber una transculturación, o sea, agarro estas deidades o estas costumbres y las adopto para mis rituales, para mis creencias, para mi forma de vida. Entonces, sí hubo un contacto, pero no fue tan fuerte. La cultura bantú, digamos que se desarrolló más ellos, pero no quiere decir que no hubieran tenido contacto con nosotros. Ok. Bueno, vamos a hablar de lo más importante en el palo mayombe. ¿Qué es lo más importante? Por encima de todo, es el caldero mágico o la enganga, así se le llama. La enganga tiene una historia que es fascinante realmente, y es el pilar de la creencia de los paleros por encima de cualquier cosa. Cris, una duda. Entonces, estas ollas que estás comentando, la enganga, en el palo, ¿es similar a los altares que se utilizan en la santería y en el vudú? ¿Tienen algún símil, algún parecido? Bueno, se puede decir que sí tienen un parecido, tienen un símil, porque realmente cumplen una función similar. Sin embargo, los altares en la santería contienen la energía espiritual de una deidad, de alguien superior a mí. La enganga, por el contrario, contienen una energía de un infumbe o un muerto, con el cual yo hago pacto. Espera. ¿Cómo? Lo que nos estás diciendo es que efectivamente en la enganga se ponen restos, humanos o animales, para realizar los ritos. De hecho sí, pero eso es más adelante. Ok. Pero entonces la diferencia del altar, del fundamento, de la santería con la enganga es que el altar lo mantienen alimentándolo, lo mantienen haciendo rituales a una deidad que está por encima mío. Para recibir un favor. Para recibir un favor, una bendición, un trabajo, lo que sea. Exacto. La enganga lo ven más como un objeto vivo, como un objeto vibrante, en el cual yo tengo que hacerle rituales y también no pedirle favores, ordenarle a ese ser que vive ahí que maneje todas sus energías internas para que haga trabajos. Esa es la gran diferencia con el altar en la santería y con la enganga en el palo mayombe. Pero bueno, ¿cómo se creó la enganga? ¿Qué historia tiene la enganga? Resulta que viene el término enganga. Originalmente no se le acuñaba a los recipientes, se le acuñaba al que sabía de medicina, al que sabía de curación, y tenía digamos encima de sí, o siempre llevaba consigo, un cuerno al que se le llamaba engo. Este cuerno lo utilizaban para llevar hierbas, polvos curativos, ungüentos y demás. Entonces el engo es el cuerno y el enganga es el que lleva el engo, el cuerno, ¿sí? En la religión de Palomonte, la enganga se denomina el receptáculo mágico,
Muy importante estas palabras, receptáculo mágico, porque es el que contiene energías, sobre todo de energías espirituales. Es una vasija normalmente hecha de barro o hierro que contiene el milongo. ¿Qué es milongo? Es la carga mágica de la actividad espiritual. Hay muchas canciones, sobre todo una, que dice: esa negra santa camarada que me echó milongo. ¿Sí? Ahí vamos descubriendo que tienen las canciones cubanas, contienen mucho significado de muchas de sus religiones, Y ahí está el empezando por palo. la santería y pasando por el palo mayombe. ¿Sí? Los fundamentos que se utilizan en el África bantú son muy diferentes a los fundamentos que se utilizan en Cuba o en la religión del palo mayombe. ¿Por qué? Porque son elementos que solamente o se utilizaban en África o se consiguen en África. Cuernos de antílopes, por ejemplo, que aquí no existen, o pues en esa época no existían los antílopes, o tenían una denominación diferente, o cierto tipo de hierbas, cierto tipo de árboles y demás. Por ejemplo, en el África bantú se utilizaban los cuernos, las calabazas huecas, para hacer sus trabajos. También se utilizaban unas estatuillas hechas de madera que se llamaban los kiteki. Esas estatuillas podían ser antropomorfas o zoomorfas, y estos se utilizaban para hacer actividades fetichistas mágicas, más conocidos como los inkisi. Entonces aquí ya vamos cambiando un poco la percepción de las prácticas africanas y de las prácticas que se originaron en Cuba, porque no tienen los mismos materiales para hacer este tipo de cosas, tampoco el tiempo, la libertad y la propiedad o la apropiación de un terreno, que es muy importante esto, porque originalmente los rituales de la religión bantú se hacen en la tierra, se hacen al lado de un árbol, sobre todo una ceiba. Ahí se entierra, se llena de carga mágica, se desentierra, se hacen rituales y demás, cosa que los esclavos en Cuba, en las Antillas y en América No les era permitido. les era imposible. Uno, porque no tenían la libertad para expresar ese tipo de rituales, y dos, porque los cambiaban de una plantación a otra. Hoy podrían estar cortando caña, mañana podrían estar recogiendo café, al otro día podrían estar en una mina de carbón, en fin, cualquier actividad que pudiera generar dinero. Ellos, acuérdense que originalmente y desafortunadamente eran animales de trabajo, entonces no tenían la libertad ni la propiedad de la tierra para realizar sus rituales. Esta posición de los esclavos les llevó a que tenían que utilizar otro tipo de materiales, otro tipo de rituales para poder expresar sus creencias o religión. Entonces, literalmente, estas prácticas retrocedieron a sus raíces, y digo de manera literal, o sea, a las raíces de los árboles, para poder generar ese tipo de conexión espiritual con sus creencias ancestrales. Estas raíces las sacaban del árbol de la ceiba o del árbol del jagüey, y siguiendo los troncos principales podían estar cortando palos para poder rasparlos, ofrendarlos, incluso estudiarlos. ¿Por qué? Porque resulta que en el palo mayombe se llama así palo porque esta creencia se dictamina por los anillos que tienen los palos, los árboles, y esa es su espiritualidad que viene codificada dentro de sus palos. Cada anillo tiene una representación de cómo creció ese árbol, si hubo una inundación, si se quemó, si hubo sequía. Todo eso ellos lo decodifican y lo adoptan para darle un significado a su vida o darle un significado a su espiritualidad, inclusive un significado a su futuro. Si el palo que yo escojo, que no es al azar,
le pasó algo, posiblemente a mí me pueda pasar lo mismo. Entonces ellos por eso en su enganga meten palos, porque para ellos es la espiritualidad hablando directamente y dando una guía o un norte para este tipo de prácticas. Qué interesante, porque ya son mucho más técnicos, ¿no? Está muy estructurado sus creencias, y pues, le dan un soporte más firme. Lo que estás mencionando, una persona cómo puede llegar a enfermarse, si tiene la oportunidad de tener buena aventuranza o puede verse comprometido a alguno de esos factores. Es muy interesante el asocio que ellos tienen con las ramas y con lo que nosotros sabemos actualmente, que cada anillo es el año que ha estado el árbol. Es correcto, sí. Pero pues utilizando ese método no de adivinación, sino como una premonición, ¿no? Más o menos, pero sí llega a ser adivinación también, ¿sí? Es muy complejo, porque la creencia es muy profunda. Bueno, resulta que estos esclavos llevaban sus palos, pero necesitaban un receptáculo mágico para poder hacer sus rituales. Originalmente entonces utilizaban lo que utilizaban en su ancestralidad, que eran las calabazas, ¿sí? Pero estas calabazas se podrían. Entonces, al pudrirse, pues se dañaba todo el trabajo que estaban haciendo, su espiritualidad y demás, y no fue tan fácil el transporte. Ellos tenían unas telas en las cuales podían cosechar, podían recolectar, ya sea el café, la caña y demás, que los pusieran a trabajar, lo recolectaban ahí. Entonces ellos mismos fueron haciendo las primeras engangas con ese tipo de telas. Entonces, ¿qué hacían? Recolectaban sus fundamentos. Los fundamentos, ¿qué son? Los fundamentos son las representaciones materiales de energías espirituales. Los recolectaban ahí, les daban poder por medio de sus rituales, y eso era lo que ellos llevaban en la espalda de un lado a otro, su espiritualidad. Ahí empezó a evolucionar la enganga. Chris, acá quiero hacer una pausa porque me parece algo muy interesante, y es que ellos de pronto, sin saber los principios herméticos aplicados tanto en Europa como en Medio Oriente, los aplicaban. Es decir, el gran principio que dice que como es arriba es abajo. Entonces me imagino que ellos, para representar, no sé, cosas que volaban, le metían, no sé, plumas o patas de algunas aves, y así con todos los elementos. ¿O era diferente? No, era exactamente igual. Entonces ellos, los fundamentos, como lo llamaban, era eso, eran esas energías, pero ellos lo tomaban como energías naturales. No tenían deidades. Básicamente en Zambi, en Pungu y ya. Y el resto era la manifestación de Nzambi, que son las energías naturales y materiales que nos rodean. Pero sí es verdad, si yo le quería dar fuerza, resistencia, o que volara ese recipiente mágico para poder hacer, digamos, rituales, trabajos y demás, yo tenía que echar ese tipo de representaciones físicas para atrapar su espiritualidad, ¿sí? Con el paso de los años, los primeros ancianos ya fueron muriendo, desafortunadamente, como todo en la vida, pero estos eran los primeros sabios. Entonces los jóvenes, al quedarse sin norte, lo que hacían era agarrar partes de la osamenta de estos sabios y lo metían en sus primitivas engangas, no para atraparlos, sino para pedirles consejo, para que esa energía de sabiduría se transmitiera a su enganga. De ahí que se transforma ya en una conexión con los muertos, con los ancestros. Entonces, importante esto, la sabiduría de los ancestros representada en los huesos de los mismos y transmitía de tradición oral y de generación en generación. Entonces, si se moría mi abuelo, que era un sabio bantú, tenía toda su espiritualidad y todo, yo podía agarrar parte de esos huesos y meterlo en la enganga, pero con el fin de que me diera consejo. Hay otros que lo voy a explicar más adelante. ¿Cómo me puede dar consejo un hueso? ¿Cómo me puede dar consejo? ¿Cómo se puede comunicar conmigo? Hay dos formas. Uno
si yo tengo una espiritualidad tan alta que puedo llegar a comunicarme en sueños o básicamente ser un medium y me puedo comunicar con mis ancestros. Y dos, por medio de los oráculos. Como ya lo vimos en las religiones anteriores, uno se comunica, el idioma de los muertos, o el idioma de las deidades, de la espiritualidad, son los oráculos. Tenían muchos y diversos tipos de oráculos, que no los voy a tocar ahorita porque son demasiados, pero hoy en día se utiliza más que todo en la palería los chamalongos. Los chamalongos son, al igual que en el vudú, 4 conchas de coco que dependiendo de cómo caigan, su forma convexa o cóncava, le dicen si sí, si no, si tal vez, si puede, no puede, está permitido o no. Entonces las preguntas que le hacían por medio de los oráculos a sus ancestros les transmitían la sabiduría de los mismos. ¿Qué pasa? Que no solamente estos oráculos transmitían esas energías, sino que además daban respuesta a las necesidades actuales. Entonces llega a la religión una persona o una imagen de una persona muy, muy importante que cambiaría la forma de ver la religión como tal dentro de los bantú, y fueron los mayorales. ¿Saben quiénes fueron los mayorales? Como los dueños de los terrenos donde ponían como alguna especie de terratenientes. Como alguna especie de terratenientes, que eran los mayorales, eran los que obligaban y los que daban orden dentro de las plantaciones. Y obligaban no con mandato de voz, sino con latigazos, torturas. Con el castigo físico. Con el castigo físico, pero de una manera tan fuerte que muchas veces estos esclavos morían. Pues Sí. no por nada la canción de Rubén Blades de Por golpes plantación que adentro. daba el mayoral, que fue sepultado sin llorar, una cruz de palo y nada más. Eso era el diario vivir en esa De época. esta gente, claro. Bueno, pero los mayorales no eran inmortales. Cuando se empezaron a morir los mayorales, estos bantúes agarraban los huesos, los metían en sus engangas, pero no para pedirles favores, como forma de venganza, para que ahora el mayoral trabajara para mí. Por medio de mis rituales, mis obligaciones, o sea, lo obligaba hacia un tratado, pero no un tratado de tú me das, yo te doy, no. Yo voy a obligar y a mandar a este mayoral, al espíritu del mayoral, para que pueda enfermar a una persona, para que pueda curar a mi familia. Lo mandaban de un lado a otro, así mismo como el mayoral se comportaba con ellos mismos. Claro, ¿Ah? ya vemos cómo nace todo el contexto negativo de estas prácticas. Sí. Y pues obviamente si lo vemos desde una perspectiva del esclavo, es la justicia más cercana que yo puedo tener. La Sí. justicia divina. Ojo por ojo, diente por diente. Ahí está Sí. aplicado. Pero en el plano espiritual, que es inmortal. Bueno, Cris, entonces, en ese orden de ideas, su merced está mostrándonos un panorama oculto, denso, casi malvado, pero sí, al principio esta gente trabajaba de esta forma porque también se vieron afectadas. No necesariamente tiene que ser así, poner a todos los brujos del Palo Mayombe como personas malvadas, ¿no? No, y sí. Es que el Palo Mayombe trabaja el bien y el mal desde el punto de vista católico. Hay bien y hay mal. Pero en la región o en el plano espiritual no existe el bien y el mal. Existe las órdenes y los trabajos en la espiritualidad del Palo Mayombe. El espíritu no diferencia si es bueno o malo lo que va a hacer. Simplemente es un mandatorio. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos con las engangas, ¿listo? Okay. Bueno, entonces estas engangas, como les venía diciendo, tenían varios fundamentos y se hacían unos rituales, sobre todo para que la enganga descansara no sobre la espalda del esclavo, sino ya en un sitio un poco más digno, por decirlo de alguna manera. Lo colgaban en sus sitios de descanso. Entonces habían chozas, habían lugares donde ellos descansaban,
lo tenían que colgar y dejarlo ahí, descansando. Para eso se tenía que hacer un ritual. Y era un ritual laborioso, podía tomar toda una noche para dejarlo ahí. Y para bajarlo, otro ritual. Entonces hacían otros cantos, otros rezos, hacían unas firmas con tizas o carbones en ese momento en el suelo, se llaman las patipembas, ya más adelante vamos a hablar de las patipembas, que son firmas espirituales que guían a los espíritus en sus trabajos. Esto, junto con oraciones, velas, fuego, cántico, de todo, pues era demasiado laborioso. Y además la tela tampoco es que resistiera todo el paso del tiempo, cada vez se hacía un poco más pesada. Se desgastaba. Entonces ya a partir de la segunda mitad del siglo XVIII ya se les da un poquito más de libertad de culto a los esclavos. Entonces ellos ya podían hacer un poco más elaborada sus engangas. Ya no eran de tela, ya podían hacerlas de barro. Y tiempo después ya la podían hacer en calderos que ellos mismos utilizaban para sus comidas. Hacían unos calderos especiales que eran sus engangas. Entonces esta espiritualidad, este tipo de rituales fue evolucionando. Sin embargo, entra la cultura yoruba. Acuérdense que originalmente los bantúes no tenían deidades aparte de Nsambi. El resto era una religión, se puede decir, pseudoanimista, porque le daban carga espiritual a las cosas que lo rodeaban. Pero cuando entra la cultura yoruba, se les hizo muy fácil adoptar este tipo de energías espirituales de los yoruba, como son las deidades Shango, Yemaya, Oshun, Obatala y los que ya hemos visto. Cada uno con sus características, favores y beneficios. Sí, señor. Sin embargo, también les cambian el nombre. Y por ejemplo, Shango se le llama ahora 7 rayos. Pero no pierde. Pero no pierde su esencia, la naturaleza. Sí. Sin embargo, aunque son importantes en el palo mayombe, no son el pilar más importante de la práctica. El pilar más importante de la práctica es el muerto o el enfumbe. Resumidamente, la enganga es un receptáculo que conjura los elementos representativos de las energías naturales. Todos estamos de acuerdo hasta acá. Sí. Tierra, aire, fuego y agua. Todo eso se contiene en la enganga. No solamente hay palos, también hay tierra, también hay agua, también hay fuego o hubo fuego y demás. Es decir, la enganga es básicamente un microcosmos creado a partir de la espiritualidad del palero, del que está iniciando, y ese microcosmos es tan importante porque se hace un pacto con ese receptáculo para absorber energía y que esa energía pueda ser utilizada por una entidad espiritual o un muerto. No sé si esto lo irás a explicar ahorita o más adelante, digamos ya cuando nos adentremos bien en los rituales, pero en qué punto entran los huesos de fallecidos a ser parte de la enganga. ¿Es después de que se conjuran, digamos, o se unen, digamos, los elementos naturales, o es antes? ¿Cómo es ahí el tema? Chiquito. téngalo. Estamos ansiosos por saber, porque es la parte más interesante, que es cómo trabaja un muerto. Sí. ¿En qué momento hago el pacto con el muerto? ¿Sí? Para entender eso, primero tenemos que entender la enganga. Porque la enganga es donde va a vivir el muerto, o la representación de la energía de este fallecido. ¿Sí? Sin embargo, para que el muerto se pueda mover en la enganga, para que el muerto pueda absorber la energía de la enganga tiene que tener ciertos atributos. Esos atributos pueden ser, como lo vimos originalmente, palos, hojas, tierra, huesos de animales, plumas y cuanto objeto que pueda representar una energía superior puede entrar en la enganga. En el momento que ya no entre más objetos en la enganga, se hace por fuera de la enganga.
pero tiene que tener una conexión física con esta enganga. Entonces hay casas espirituales que tienen una habitación solo para la enganga y todos sus fundamentos. O sea, una habitación puede estar llena de fundamentos. Así hay más energía y así el muerto puede absorber más energía y hacer unos trabajos más complejos. Más complejos, es correcto. ¿Sí? También tenemos entonces los tratados de la fundamentación. Entonces, digamos que todo tiene su historia. Y esto es lo profundo de la religión. El enfumbe, que es el muerto, los árboles, las rocas, los elementos de la naturaleza, esa historia se representa por medio de una firma o patipemba, que les mencioné anteriormente. Sí. Esta patipemba básicamente es el contenedor que simboliza la historia de mi enfumbe, la historia de mi enganga. Y cada firma es diferente porque cada espiritualidad es diferente, cada trabajo es diferente. Este trazo mágico patipemba contiene la historia de la deidad. Hablamos de sincretización, en este caso ya hablamos por ejemplo de 7 rayos, de tiembla tierra, otras deidades las vamos a mencionar más adelante, pero esta firma es la que me determina mi deidad, mi enfumbe. O sea, mi deidad se llama Empungu, espíritu, ¿se acuerdan? En Zambi Empungu. Sí. Bueno, Empungu, ese espíritu o esta deidad superior, mi muerto, que es el enfumbe, y mi enganga. Y esta firma es la que me da el significado de la vibración espiritual. Esta firma, este patipemba especial, va al fondo de mi receptáculo. Y ahí encima se meten todos los otros fundamentos. Chris, una pregunta. Uh-huh. Yo había escuchado que existen fuerzas negativas y positivas que denominan como endokis o enkisis. Uh-huh. Sí. De pronto es otra corriente o también hacen parte de toda la ritualística. Todo hace parte de todo. Sin embargo, al ser una religión descentralizada, no podemos asegurar que cada casa espiritual tenga la misma ritualística. Entonces, hay unos que utilizan los endokis, que son las fuerzas negativas, los inkisi, que son las fuerzas positivas, pero no es mal llamado fuerzas negativas y positivas, porque en la espiritualidad no existe bien ni mal. No existe el bien y el mal. Sin embargo, es para lo que yo lo utilizo, que se vuelve a los ojos del palero, a los ojos de el paciente, el que viene por un trabajo, puede ser bueno o malo, pero todo depende del punto de vista y de la casa espiritual, ¿sí? Entonces, aquí entran dos personajes que son nuevos, que los estamos llamando en este momento. Se llaman el Tata y la Yaya. El Tata en Ganga o la Yaya en Ganga son los sacerdotes, por decirlo de alguna manera, superiores, los más sabios de la casa espiritual. Y no estoy diciendo sabios por su edad. Puede haber tatas que pueden no sobrepasar los 30 años de edad, por ejemplo, pero ya saben toda su ritualística. Sin embargo, dicho por los mismos tatas, ellos nunca terminan de aprender. Cada vez aprenden algo nuevo, un trabajo nuevo, un riesgo nuevo. Todo ese manejo de energía, como es cambiante, puede ser nuevo constantemente. Entonces ellos no tienen la suprema sabiduría, pero tienen más sabiduría y pueden guiar más a sus ahijados de su casa espiritual. Es como el símil de los babalaos en la santería. Es como el símil de los babalaos, es correcto. Como un paréntesis, hay babalaos que también son paleros, por la misma sincretización y la misma transculturación. Los más conservadores paleros dicen que eso no puede ser posible. Los otros pueden decir que sí, que puede ser babalao y a la vez trabajar con muerto. Eso sí, yo no me voy a meter en ese rollo porque pues, sí, yo no, son las creencias de cada casa, las creencias de cada tata, las creencias de cada yaya. Bueno, Tata en Ganga, padre, Yaya,
madre. Estas dos presencias son importantísimas en los rituales de iniciación o unos rituales de sanación mucho más avanzados. Lo vamos a hablar más adelante. Entonces, como se hace por medio de la enganga el pacto con la naturaleza, en su interior puede haber piedras de diferente índole. Por ejemplo, una piedra de monte, una piedra de río, una piedra de desierto y así diferentes tipos de piedras que tienen diferentes tipos de energías. Obviamente, si yo tengo una piedra rayo, es más importante si yo tengo en mi patipemba la marca de 7 rayos. Eso le va a dar mucho más fuerza. Todo dependiendo de lo que mi espiritualidad diga. Porque no todos sirven para todo y no todos tienen la misma energía. Cris, qué pena, yo te interrumpo ahí. Aparte, digamos, de estas rocas hay, digamos, partes de animales o otros elementos, pueden ser frutos también, no sé, productos de la tierra, que representen elementos y que también se puedan introducir en las engangas. Claro que sí, sobre todo cuando nosotros queremos fortalecer nuestro enfumbe, nuestro muerto, nuestro espíritu, podemos incluir huesos, por ejemplo, de animales, como lo es el hueso del cráneo de un perro. ¿Para qué sirve esto? Para que mi enfumbe tenga mejor olfato y pueda seguir, pueda rastrear al objetivo final al que yo le quiero hacer el trabajo. Puede tener unas patas de gato para que el enfumbe pueda sortear los obstáculos, pueda escalar más alto y pueda llegar al objetivo más rápido. Puede tener garras de oso, que son más difíciles de conseguir, para que sea más fuerte, para que se pueda defender, para que no le hagan daño. Puede tener plumas, para que pueda volar, para que pueda ver más desde otra perspectiva las cosas, por ejemplo. Pero también no solamente los huesos. Si yo quiero un enfumbe más laborioso, que no descanse, que esté todo el tiempo tras su objetivo, trabajando, puedo echar tierra de hormiguero, Sí, porque las hormigas no descansan. Y así sucesivamente puede ser todo esto concentrado en el microcosmos que se llama caldero mágico, donde tengo toda la energía para realizar los trabajos. Digamos, después de estos trabajos, todos estos elementos que estaban en la enganga pueden ser reutilizados para otro trabajo después, de pronto bajo otras condiciones, o simplemente se desechan después de un trabajo. No, estos elementos que están contenidos en la enganga son representaciones espirituales, por ende se quedan ahí. Es haciendo el símil tonto con un videojuego que yo voy avanzando y tengo armadura y tengo una espada y tengo magia y NN cosas. No quiere decir que me lo tenga que quitar para pelear con un enemigo más débil, ¿sí? Entre más fuerte sea la enganga, más fuerte es el espíritu y más asertivo es el trabajo que yo le mando a hacer al espíritu. No, de verdad que el tema de hoy es supremamente apasionante, interesante y le llega a uno a despertar el morbo. Pero bueno, Cris, yo te tengo una invitación porque hay muchas preguntas y desafortunadamente ya el tiempo no nos da para más. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Tratemos la parte de los rituales en un segundo capítulo de este especial del Palo Mayombe, y nos cuentas por qué, digamos, estas creencias son tan efectivas, porque hay muchísimos reportes, muchísimos casos que dicen que han desvivido personas usando rituales de Palo Mayombe. Queremos saber eso. Claro que sí. Pero si te parece, lo examinamos con más detalle en una próxima ocasión. Claro, sí. Y es más, también podríamos hablar de cómo se captura o cómo se contrata un enfumbe o muerto. Eso está interesantísimo. Lo más fuerte. De ver. Sí. Bueno, Cris, Sebas, Víctor, muchas gracias por asistir, por acompañarnos el día de hoy. Y pues nada, esperemos que la próxima ocasión podamos resolver todos estos interrogantes y si hay más. ¿Listo? Perfecto. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Por favor, no olviden dejar su like, suscribirse al canal, compartir este contenido si saben de alguien que les gusta este tipo de temas.
Y pues nada, los esperamos en una próxima ocasión para examinar los rituales del palo mayombe. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.